¿Se ha preguntado alguna vez cómo consiguieron ciertos imperios cambiar el curso de la historia? Hoy recorremos los canales del tiempo para descubrir las grandes conquistas que dieron forma al mundo. Nuestro viaje nos llevará desde las soleadas colinas de Roma hasta las estepas azotadas por el viento de Mongolia y finalmente a los bulliciosos bazares del Imperio Otomano. Nos adentraremos en las alianzas estratégicas, las astutas tácticas militares y la fuerza de voluntad que impulsaron a estos imperios a la grandeza. Descubriremos cómo los romanos dejaron su legado desde Gran Bretaña hasta Egipto, cómo los mongoles construyeron el imperio más extenso de la historia y cómo los otomanos dejaron una huella perdurable desde Constantinopla hasta los confines de Europa, Asia y África. Así que abróchense los cinturones, exploradores de la historia. Estamos a punto de embarcarnos en una esclarecedora expedición a través de los tiempos. Nuestro viaje comienza con el colosal Imperio Romano. Testamento de la ambición y la astucia humanas, el Imperio Romano sigue siendo una obra maestra de la civilización antigua y un testimonio del poder de la voluntad y la innovación humanas. De las cenizas de una pequeña ciudad-estado a orillas del río Tíber, Roma se alzó a la grandeza, impulsada por una insaciable sed de expansión y poder. La transformación de la ciudad en un formidable imperio no fue una hazaña menor. Fue el resultado de estratégicas campañas militares, astutas alianzas y la inquebrantable determinación de sus líderes. Una de las figuras clave que catapultó a Roma a los canales de la grandeza no fue otro que Julio César. Estadista y general, la audaz conquista de la Galia por César en el siglo I a.C. extendió el alcance de Roma más allá de la península itálica y preparó el terreno para la futura expansión del imperio. Sin embargo, el Imperio Romano no alcanzó su máxima extensión territorial hasta el reinado del emperador Trajano en el siglo II a.C. Desde las lluviosas islas de Britania hasta los paisajes arenosos de Egipto, la influencia romana estaba en todas partes. Durante el reinado de Trajano, las fronteras del imperio se extendían desde el Océano Atlántico hasta el Mar Arábigo, un vasto dominio que se mantenía gracias a una compleja red de caminos, fronteras fortificadas y las siempre vigilantes legiones romanas. Pero Roma no era solo conquista. La verdadera fuerza del imperio residía en su capacidad para asimilar diversas culturas, para romanizarlas, al tiempo que adoptaba sus mejores prácticas. Este intercambio cultural condujo a un periodo de paz y prosperidad sin precedentes conocido como Pax Romana, una edad de oro que duró más de 2 siglos. Los romanos eran famosos por sus maravillas de ingeniería, sus sistemas jurídicos y su eficacia administrativa. Construyeron una red de carreteras y acueductos, establecieron un sistema postal e incluso formaron un ejército permanente. Construyeron grandes anfiteatros, termas y templos que aún hoy inspiran admiración. Pero quizá el legado más perdurable del Imperio Romano sea su derecho y su gobierno. Los romanos desarrollaron una forma de gobierno representativa, precursora de la democracia moderna. Crearon un sistema legal que defendía la idea de inocente hasta que se demuestre lo contrario y el derecho a un juicio justo, principios que aún se defienden en muchas sociedades hoy en día. El Imperio Romano, con sus sofisticadas estrategias militares y sus proezas administrativas, marcó realmente el comienzo de una nueva era. Fue un imperio que no solo conquistó tierras, sino también corazones y mentes, dejando una huella indeleble en el tapiz de la historia de la humanidad. Cambiando nuestro enfoque hacia Oriente, nos adentramos en las conquistas del Imperio Mongol. Este vasto imperio, que abarca desde Europa del Este hasta el mar de Japón, se reunió bajo el liderazgo de un hombre, Genghis Khan. Nacido como Temujin, su vida temprana estuvo llena de luchas y dificultades, pero estas experiencias forjaron en él un espíritu implacable y una mente estratégica aguda. Sus estrategias militares fueron únicas, innovadoras y nos atreveríamos a decir adelantadas a su tiempo. Los mongoles de Genghis Khan eran maestros en el campo de batalla, utilizando una combinación de habilidades superiores para montar a caballo, arcos compuestos y una estructura militar muy disciplinada. Sus tácticas eran fluidas, adaptables y a menudo impredecibles, lo que cogía desprevenidos a sus enemigos y les llevaba a victorias decisivas.
El uso de la guerra psicológica por parte de los mongoles era otra de sus virtudes. Difundían rumores de su aterradora llegada, sembrando el pánico y el caos entre sus enemigos incluso antes de que llegaran. Esta táctica a menudo llevó a la ruptura de la moral del enemigo y facilitó sus conquistas posteriores. Ahora hablemos de su sistema de comunicación. Los mongoles tenían un sistema de retransmisión llamado Jam, que era esencialmente una serie de estaciones a caballo. Esto permitía que los mensajes y las órdenes fueran entregados rápidamente a través de las vastas extensiones del Imperio mongol, permitiéndoles coordinar sus fuerzas con eficacia a través de grandes distancias. Siguiendo los pasos de Genghis Khan, su nieto Kublai Khan continuó la expansión del Imperio mongol. Kublai Khan es más conocido por el establecimiento de la dinastía Yuan en China, que marcó la primera vez que toda China fue gobernada por una potencia extranjera. En su reinado florecieron las artes y la cultura, y se produjeron importantes avances en el comercio y las infraestructuras. Las conquistas de los mongoles no se limitaron a la expansión territorial. También fomentaron el intercambio cultural y el comercio, contribuyendo a lo que los historiadores llaman la Pax Mongólica o Paz Mongola. En esta época floreció la Ruta de la Seda, en la que mercancías, ideas y tecnologías circulaban libremente entre Oriente y Occidente. El Imperio mongol, con su incomparable caballería y sus estrategias innovadoras, dejó una huella indeleble en el mundo. Este imperio, el mayor imperio terrestre contiguo de la historia, se construyó no solo sobre la fuerza de la espada, sino también sobre la fuerza de las ideas, la innovación y el intercambio cultural. Es un testimonio del poder perdurable de la adaptabilidad y la visión, que nos recuerda que la historia no solo trata de lo que se conquista, sino también de lo que se construye y se deja atrás para las generaciones futuras. Concluimos nuestro viaje explorando las conquistas del Imperio Otomano. Nacido de las cenizas del Imperio Bizantino en el siglo XIV, el Imperio Otomano se impuso rápidamente como una gran potencia mundial. La expansión del imperio comenzó realmente bajo el reinado de Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador. Su reinado marcó un punto de inflexión significativo en la historia mundial cuando sus fuerzas capturaron con éxito Constantinopla en 1453, poniendo fin al Imperio bizantino. Esta monumental victoria no solo reconfiguró el panorama geopolítico de la época, sino que marcó el comienzo de una nueva era, la era de los otomanos. Pero el imperio no se detuvo ahí. Bajo el reinado de Solimán el Magnífico, el imperio alcanzó su apogeo. El reinado de Solimán se conoce a menudo como la Edad de Oro de los otomanos, marcada por extraordinarios logros arquitectónicos, literarios y artísticos. Sus campañas militares extendieron significativamente los territorios del imperio, llegando a Europa, Asia y África, convirtiendo al Imperio Otomano en uno de los estados más poderosos del mundo. El imperio también era conocido por sus alianzas estratégicas, que desempeñaron un papel crucial en su expansión. Los otomanos navegaron con pericia por la compleja red de relaciones internacionales, formando alianzas cuando les resultaba beneficioso y rompiendo lazos cuando era necesario. Este enfoque estratégico de la diplomacia permitió al imperio mantener su poder e influencia durante siglos, pero, como todos los imperios, los otomanos acabaron decayendo. Las luchas por la sucesión, las derrotas militares y las luchas internas provocaron una erosión gradual de su poder. Sin embargo, incluso en su declive, el impacto del imperio en la escena mundial fue innegable. Dejó un legado duradero que influyó en la cultura, la política y la economía de las regiones que gobernó. Desde la conquista de Constantinopla hasta la expansión del imperio por 3 continentes, el ascenso y la caída del Imperio Otomano constituyen un capítulo cautivador de los anales de la historia, y es un testimonio de la influencia del imperio que aún hoy, siglos después de su caída, su legado pueda sentirse en todo el mundo. El Imperio Otomano, con sus alianzas estratégicas y su destreza militar, ha dejado un legado duradero en la escena mundial. Y con esto concluimos nuestro viaje a través de estas grandes conquistas de la historia.
Desde las maravillas arquitectónicas del Imperio Romano hasta la extensión sin parangón del Imperio Mongol, hemos atravesado las arenas del tiempo para iluminar las historias de estos imperios transformadores. No se trata solo de conquistas de tierras, sino también de ideas y culturas que han dejado una huella indeleble en el tejido de nuestro mundo. Empezamos con los romanos, cuya destreza militar y genio arquitectónico dieron forma a gran parte del mundo occidental. Después, galopamos por las vastas estepas con los mongoles, cuyas singulares tácticas militares y estilo de vida nómada les llevaron a forjar el mayor imperio de la historia. Por último, terminamos nuestro viaje en la grandeza del Imperio Otomano, testimonio del impacto perdurable de las alianzas estratégicas y la amalgama cultural. Estos imperios, con sus diversas culturas, estrategias innovadoras y legados duraderos, han marcado el curso de la historia y siguen influyendo en nuestro mundo actual. Nos recuerdan que la historia no es solo una serie de fechas y acontecimientos, sino un rico tapiz de historias que resuenan a través de los siglos. Espero que hayan disfrutado conmigo de esta exploración de los imperios transformadores. Si quieres seguir descubriendo más cosas sobre la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana para recibir más exploraciones históricas. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.